Bendiciones de nuevo, queridos amigos. Hoy traigo para ustedes en este tiempo electoral un tema que se me metió en la cabeza a partir de lo que estamos hablando ayer y hoy con respecto a lo de la Universidad de Antioquia en su crisis. Y esto me llamó fuertemente la atención porque estamos hablando de un gobierno que se compromete con presupuestos, con ayudas, con asistencias, con el sistema de salud, con el sistema de educación y tantas otras cosas que definitivamente uno dice, y entonces, ¿cómo se puede entender toda esta cuestión de situaciones que tiene que soportar el Estado o que tiene que sostener el Estado? Y entonces eso, ¿cómo se da? ¿Cómo funciona todo ese tema? Entonces esto quiero hacerlo para que usted se ponga la mano en el corazón, todos nos pongamos la mano en el corazón y nos demos cuenta de algo bien interesante. Si yo estoy en un extracto y para entrar a la universidad o al sistema de salud digo que estoy participando de otro extracto para obtener unos beneficios y de esa manera ahorrarme algunos pesos más y que el Estado me subsidie la salud, me subsidie la educación, etcétera. Le estamos metiendo la mano al Estado, al bolsillo de los colombianos, de los demás, y de alguna manera esto genera un efecto bola de nieve que, en mi opinión, nos va a afectar a mediano o largo plazo de una manera irreversible. De manera que les invito, pongámonos todos la mano en el corazón y entendamos que algo tenemos que aportarle al Estado para ayudarlo a que sea viable. Voy a ponerme en este contexto precisamente a mostrarles a ustedes un análisis que le pedí a la inteligencia artificial que me diera cifras de lo que es el costo del sostenimiento del país en cuanto a subsidios, ayudas, sostenimiento de instituciones, etcétera, etcétera, para que nosotros tengamos una idea de que hay muchas cosas que hacen que la carga del Estado sea pesada, y de ahí que nosotros podamos entender por qué muchas cosas no se están dando, si a eso le sumamos la gravedad de que hay políticos corruptos, como también hay ciudadanos corruptos que hacen triquiñuelas para pagar menos impuestos, para evadir tener que pagar salud, etcétera, 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 o pagar una cuota en la universidad, etcétera, y que esto definitivamente afecta fuertemente el funcionamiento del aparato del Estado, de manera que nosotros podamos sentirnos satisfechos y nos demos por bien servidos en toda esta dinámica que es un ecosistema frágil y delicado si todos queremos defraudar, mentir, robar, evadir responsabilidades, etcétera, etcétera. Yo le pedí a la inteligencia artificial que me hiciera una relación más o menos como para entender la estructura del Estado en cuanto a lo que le ingresa al Estado versus lo que el Estado invierte en el cuidado, sostenimiento de muchas cosas, y lo vamos a desglosar a continuación. Espero que no sea muy largo y espero que usted lo vea, porque esto nos conviene a todos. Análisis completo: producción, recaudo versus gasto público. ¿Es viable según lo que vamos a analizar Colombia hoy como Estado? Datos oficiales del Ministerio de Hacienda, el DANE, Contraloría, presupuesto teniendo en cuenta 2026. Lo que Colombia
produce y recauda, lo que entra realmente al país. El Producto Interno Bruto está en un total de 1.830 millones de pesos, billones de pesos al año. Todo lo que genera el país en el campo, la industria, el comercio, servicios, etc. Recaudo total del Estado es de 398 billones al año. Impuestos, teniendo en cuenta la renta, IVA, patrimonio, DIAN, etc., 291 billones, regalías, tasas y otros ingresos, 107 billones. Lo que entra es solo el 21,7% de todo lo que producimos. ¿De dónde sale? El 70% de impuestos a empresas, comercio y personas. Quiero que tengan en cuenta este ítem que acabamos de mencionar, porque estamos hablando de empresas, comercio y personas, que de entrar en un modelo de gobierno que no favorezca a las empresas, a los empresarios, que no favorezca al comercio y que de alguna manera le quite oportunidades y empleo a las personas, todo esto se va a ver afectado y estamos hablando de un 70%. Eso es para que lo tengan en cuenta, porque si entramos en un modelo de gobierno comunista, entonces muchas de estas empresas se van a ir y vamos a ver cómo queda el Estado para sostener un montón de instituciones, para sostener un montón de subsidios, un montón de ayudas, si perdemos ese 70%. Hay otro 15% que corresponde a materias primas del mismo Estado en cuanto al fracking, la explotación de recursos, etcétera, y producción. Y ahí estamos viendo entonces lo que es el petróleo, la minería, el carbón, el café, entre otros ítems que le generan ingresos al país. Y hay otro 15% que refiere a otros ingresos. Podríamos nosotros decir que son ingresos ocasionales por otros conceptos, prestaciones de servicios, etcétera, etcétera. Problema: producción lenta, más 2,6% anual. Dependemos de precios externos, poco valor agregado. Lo que se gasta, desglose total. Yo le pedí a la inteligencia artificial que me diera unos ítems en los cuales se va yendo ese presupuesto, comenzando por un tema muy interesante, pero ya lo vamos a ver. Vamos a hablar entonces en este segundo punto de lo que se gasta, un desglose total por rubros, presupuesto 2026. Óiganme, 546,9 billones gastan, 149 billones más de lo que entra al país. 149 billones que representan año tras año un déficit que va aumentando. El déficit actual es de 6,8% del Producto Interno Bruto, el más alto de la historia, encontrando el hecho de que no tenemos pandemia ni tenemos crisis en este momento. Vamos entonces a un desglose exacto de cada peso. Funcionamiento del Estado, hablando de pagos de funcionarios públicos, presidentes, congresos, senadores, etcétera, etcétera. Funcionamiento y burocracia, 212 billones, 39% de lo que se recauda. Nómina de funcionarios públicos, 118 billones y
1.2 millones de empleados en el Estado. ¿Se dan cuenta? 1.2 millones de empleados en el Estado. Gastos generales, estamos hablando de viajes, asesores, contratos, mantenimiento, 94 billones. Que el asesor del concejal, de no sé qué, en fin, 39 de cada 100 pesos se van en pagar y mantener gente del Estado. Vamos con un segundo rubro, las Fuerzas Armadas y Seguridad. 68.9 billones, el 12,6%. Ejército, policía, la Fuerza Armada, sueldos, equipos y operación. Esto es obligatorio y necesario, pero ha crecido en un 7% sin mejorar resultados. Tema bastante grave. Repito, yo antes no me había metido en estas cosas en la cabeza porque no había habido algo que me hubiese motivado a decir cómo funciona el Estado, cuánto dinero le entra al Estado. Esa sí me la había yo planteado alguna vez. ¿Cuánto dinero se gasta el Estado? Pues no me lo había planteado tanto, pero con tanta burocracia, con tanta corrupción y tanta cosa que se está dando hoy en día actualmente, pues entonces uno dice, vamos a hacer este análisis para que la gente ahí afuera entienda que es que un Estado no es una casa de familia que resuelve unos problemas particulares de forma sencilla, sino que es un tema mucho más complejo de lo que nosotros vemos por encima. Vamos a otro rubro, la educación. Se gastan 88.2 billones que corresponden al 16,1% en colegios, universidades, matrícula cero, nómina para docentes. 85% es solo sueldos y transferencias obligatorias. La inversión real, solo el 12%. Problema, gasto sube, pero la calidad de la educación en nuestros estudiantes baja. Tenemos un déficit del menos 12% en matemáticas y menos 9% en lectura. Cuando a mí me dicen matemáticas, uno dice, ¿dónde están entonces los financieros que van a comprender lo que está pasando con el país? Y cuando hablamos de menos 9% en lectura, entramos en un tema grave porque nos damos cuenta que entonces hay muchas personas que leen y a veces no entienden lo que están leyendo, tema que es bastante delicado. Salud, siguiente rubro, 78.1 billones de pesos que corresponden a 14,3% para hospitales, EPS, medicamentos, nómina de médicos. Un desastre. 33 billones en deudas, 6 millones en citas, recursos desviados, sistema colapsado. Estamos hablando del sistema actual, estamos hablando de cifras actuales durante el gobierno Petro. Y entonces vamos a mirar otro rubro, subsidios y transferencias, 59.4 billones que representan el 10,8%, ayudas, programas sociales, transferencias a regiones. 60% de ese dinero es clientelismo, subsidios políticos condicionados que nos llegan a veces a quienes verdaderamente necesitan esos recursos. Ahora vamos a otro rubro bien interesante, intereses a la deuda pública, 100 billones de pesos, que corresponden al 18,3%. No se paga la deuda, no se hace absolutamente un abono a la deuda, sino que estamos hablando solamente pago de intereses. La deuda total
en este momento en Colombia es de 1.192 billones, que representan el 65,2% del Producto Interno Bruto. Que si el Estado nos dice a nosotros, cada colombiano en un país de 53 millones de habitantes promedio, cada colombiano está endeudado por la módica suma de 22,3 millones de pesos. Si a eso le colocamos el agravante de que hay un porcentaje grande sumergido en la pobreza, que se comieron un arroz, que se comieron un huevo, se tomaron una aguapanelita y así se van a ir a dormir, ¿de dónde va a sacar una persona en la pobreza absoluta 22,3 millones de pesos para pagarle al Estado o ayudarle al Estado a pagar la deuda? Queridos amigos, siguiente rubro: inversión real en obras, vías y en el campo. Solo 30 billones de pesos, que corresponden al 5,5%. Lo único que sirve y crea futuro, solo el 5,5% de todo lo que se gasta en un montón de cosas que verdaderamente representa algo que le generaría productividad al país. Bueno, la relación decisiva, entradas versus salidas. Entran 398 billones de pesos, se gastan 546,9 billones de pesos, cada año faltan 149 billones de pesos, dinero que no existe, que no hay forma de cómo recaudamos ese dinero. Entonces, si a esto le sumamos un agravante como una nueva deuda, cada mes piden, por ejemplo, ese dinero que falta hay que sacarlo de algún lado para hacer funcionar el país. Entonces, ¿cómo se consigue ese dinero que falta? Hay varias formas. La primera, crear una nueva deuda. Nada más, cada mes piden más. Es decir, 17 de junio, según me está arrojando este dato, 42 billones de pesos más de endeudamiento. Es decir, que si debíamos 22,3 millones cada colombiano, ahorita estamos debiendo 22,5, 22,7, qué sé yo. Ve tú a saber. Segundo, forma de recaudar ese dinero: subir impuestos en la renta, el IVA, el patrimonio, otros gravámenes e impuestos nuevos. Tercer punto, saquear las reservas. Y voy a colocar aquí un ítem entre comillas para que ustedes más o menos entiendan un poquito lo que estaba pretendiendo hacer el presidente Petro con el tema de las pensiones. En esas pensiones hay un dinero que está en la bolsa, en otros recursos, tratando de multiplicarse, etcétera, etcétera. Ve tú a saber qué hace el gobierno con el dinero de quienes pagan pensión. Entonces, el tercer ítem para obtener ese dinero que está haciendo falta es saquear las reservas que hay. Y entre esas reservas están colocando pensiones, regalías y ahorros del Estado. ¿Cómo les parece a ustedes? Uno, estos tres elementos que acabamos de ver solucionan el problema económico de Colombia
con un déficit de 149 billones de pesos cada año. Conclusión clave. ¿Es viable hoy en día Colombia? Es insostenible. Está técnicamente caminando hacia la quiebra, hacia la ruina. ¿Por qué? Gastamos como país rico y producimos como país pobre. El gasto público, 28% de todo lo que generamos, el doble de lo saludable. Solo invertimos 5,5 en el campo, que debería ser una de nuestras fortalezas para producir, y no crecemos, antes nos endeudamos. El gasto es rígido y político. El 85% del presupuesto es fijo e inmodificable y se va en sueldos, intereses y transferencias obligatorias para que el Estado de alguna manera pueda seguir funcionando con muchos programas que se están ofreciendo. Fíjense ustedes, mis queridos amigos, con el dinero que se está pagando en subsidios para fulano, para cetano, para mengano, personas que no producen pero que necesitan de ese subsidio, que necesitan vivir, y que de alguna manera ese dinero que se da es miserable, porque lo que se les da no le alcanza a la gente para vivir de manera digna. Entonces tenemos que ponernos la mano en el corazón frente a lo que dije hace un momento, y lo voy a volver a repetir enseguida al final. Cada año, no se puede recortar sin crisis, porque depende de burocracia y clientelismo. Hay una burocracia en el engranaje del país para que las cosas funcionen, y en esos temas de burocracia algún dinero no está llegando a donde tiene que llegar y se está yendo a bolsillos donde no se tiene que ir. Es un punto en el que tenemos que ponernos la mano en el corazón y al que tenemos que ponerle freno. Fíjense que cuando se habla de recortar el Estado para su funcionamiento, que se podría ahorrar una buena cantidad de dinero, comienzan algunos micos, perdónenme la expresión, a saltar, porque se van a quedar sin plata. Yo creo que el Estado podría seguir funcionando, pero tendríamos que bajarle sueldo a los congresistas y a otros personajes del Estado que vivan dignamente, pero que, queridos amigos, si nos ponemos a desglosar cosa por cosa, ítem por ítem, la vaina se nos va yendo a grueso y llegamos a feliz año en diciembre 31 y no hemos terminado. Pero pongámonos en cuenta que nosotros le ponemos los carros a los congresistas, senadores, todo eso, el esquema de seguridad, el teléfono, les pagamos, la gasolina se las damos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en todo eso, más el sueldito que les damos, que a veces no tienen que tocar mayor cosa ahí para sus funciones con el Estado. Entonces, miren que por ahí ya podríamos tener en cuenta algunos elementos que nos están generando crisis, que nos están generando burocracia, que nos están generando cierto tema de corrupción, pero que no les ponemos freno, porque cuando se dice que se va a recortar parte del Estado, entonces ya empiezan algunas personas a brincar, que entonces se van a quitar empleos, que una cosa y que la otra. Pero es que, amigos, pongámonos la mano en el corazón, en la forma en que vamos, el país no es viable, no es viable. Yo no soy economista, yo no soy político, no soy analista económico, simplemente le estoy preguntando a la inteligencia artificial que me ayude a entender lo que está pasando con lo que produce el país versus lo que gasta, y lo que me está mostrando es que el país es inviable como va. Cada año falta más plata y la deuda crece sola. ¿Qué punto tan importante es? Eso es un ciclo mortal. Es un ciclo mortal para el país.
gasto excesivo, falta plata, la deuda y los impuestos suben, la economía se frena, se produce menos, entra menos plata, nos endeudamos más. Amigos, y aquí sí le voy a pedir a los amigos de izquierda, que son amigos del comunismo, que son partidarios de quitarle al rico para darle al pobre, aquí es donde voy a poner el dedo en la llaga para que ustedes se pongan a analizar lo siguiente. Si teniendo las empresas que tenemos, los inversionistas que tenemos, los empleos que tenemos, las empresas que tenemos un déficit de 149 billones de pesos al año, ¿cómo será que el Estado caiga en manos de una izquierda comunista que quiera quitarle al rico para darle al pobre, haga que las empresas se vayan, que los ricos se vayan y está queriendo mantener a los, como dice el amigo Petro, que si es que el pobre sale de pobre se vuelve capitalista y entonces hay que mantener los pobres para que de alguna manera dependan del Estado? ¿Y ustedes creen que un Estado en esta situación pueda subsistir? Si no subsistimos bien en un medio capitalista, ahora imagínense en un medio comunista. La cosa se pone todavía muchísimo peor. Porque si yo tuviera dinero, yo tuviera empresas y caemos en una situación como esta, bajo la amenaza que estamos de comunismo, antes de que a mí me quiten mi dinero, antes de que a mí me quiten mi empresa, yo me voy. Yo resuelvo mi problema en otro país. Amigos, pónganse la mano en el corazón. Yo pongo mi dinero y me voy para otro país y resuelvo mi vida y allá estoy bien y allá estoy tranquilo, con el añoro de ser colombiano y de mi tierra querida, pero allá estoy mejor que acá. Y tengan la plena certeza de que eso va a suceder si este país cae en manos del comunismo. ¿Qué hace el comunismo, mis queridos amigos? No le va a dar al pobre un estatus, porque como dice Petro, ustedes lo han visto en sus videos, si el pobre se hace rico o consigue dinero, se vuelve capitalista, entonces ya se le va quitando el poder a la izquierda. Entonces a la gente hay que mantenerla pobre para que dependa de la teta del Estado y de esa manera el Estado manipula recursos, es el gran tenedor, pero a la gente la tiene en situación de pobreza. ¿Ahí hay algún desarrollo? ¿Ahí hay alguna prosperidad? ¿Ahí hay alguna posibilidad de que Colombia se convierta en una potencia mundial? Mírenme, ninguna. Diferencia con otros gobiernos. Duque gastó 21% del Producto Interno Bruto y el déficit fue solamente del 3% en tiempo de pandemia. Petro gastó 28% del Producto Interno Bruto y el déficit actual se ha elevado al más del doble, contando con un 6,8% sin que haya crisis, solo por puro gasto político. Amigos, hay que analizar la situación. Lo que debe cambiar según la inteligencia artificial para que Colombia sea un país viable. Hay que reducir el gasto al 20% del Producto Interno Bruto, recortar la burocracia, eliminar contratos directos, cero subsidios para políticos. Es que un político no tiene por qué reclamar un subsidio, se le está pagando bien. ¿Cómo no va a tener con qué pagar su gasolina? ¿Cómo no va a tener con qué pagar su teléfono? Etcétera, etcétera. ¿Cómo no va a tener con qué comprar un carro para andar? Queridos amigos, invertir 40% del presupuesto en desarrollo de carreteras, el campo, la industria, una salud real, una educación de calidad.
Solo deuda, pero para obra útil que represente producción. Esa es una deuda buena. El que es capitalista, yo repito, no soy economista, nada de eso, no soy político, le estoy pidiendo a la inteligencia artificial que me dé elementos y usted y yo sabemos que hay deudas buenas y hay deudas malas. Si yo me meto en una deuda que no me va a generar, sino que antes me va a pedir más y más y más y más gastos, estoy en una deuda mala. Si yo me meto en una deuda buena, que esa deuda se va a librar a sí misma, me va a estar produciendo y me va a ir generando un porcentaje mayor, entonces me va levantando y me va ayudando a salir de la pobreza. Tercer elemento, deuda solo para obra útil, no para mantener gente ni clientelismo, que es lo que ha estado haciendo de alguna u otra forma el amigo Petro. Yo voy a repetir para que ustedes me entiendan de manera sistemática. Si hay algún joven aquí petrista y si ha llegado hasta este punto del video, entienda lo siguiente. Solamente con la Universidad de Antioquia, porque es un tema que sucedió ayer con el discurso del presidente Petro, que más que una rendición de cuentas es propaganda política y sin pagar. La crisis de la Universidad de Antioquia viene desde hace muchos años en un déficit. ¿Por qué ese déficit? Porque cuando estamos hablando, voy a poner el ejemplo de una familia de 4 integrantes. Tengo una familia de 4 integrantes, mi esposa y mis 2 hijos. Tenemos un sueldo que a duras penas vivimos con él. Vienen 4 personas con mentalidad de izquierda, con mentalidad comunista y dice: señor, qué pena con usted, pero nosotros tenemos el mismo derecho que usted a vivir, tenemos necesidad de un techo, tenemos necesidad de alimentación, etcétera, etcétera, y se me quieren meter en la casa para vivir con el sueldo que a duras penas vivimos 4 personas, pero ellos no están aportando nada. Entonces ya mi familia no es de 4, sino de 12 personas y estamos alimentando 8 bocas haraganas que no hacen, no aportan, no ayudan absolutamente nada. Solamente quieren que el sistema las mantenga. Yo, con el mismo dinero que a duras penas sostenía una casa, empiezo a entrar en deuda, pierdo hasta mi casa, pierdo todo, pierdo hasta mi familia y ya somos 12 personas que quedamos graves buscando quién nos sostenga. Entonces, ¿qué ha pasado con la Universidad de Antioquia? La Universidad de Antioquia ha estado con un déficit desde hace varios años y ¿qué sigue pasando? Que nos dicen matrícula cero, estudio gratuito, una cosa y la otra, pero se adquieren más terrenos, se adquieren más salones, se adquieren más equipos, se adquieren más para poder educar a las personas. Esas sedes, esos terrenos, esas estructuras requieren de un mantenimiento y fuera de eso, perdónenme que les diga, quieren educación de calidad y los profesores no trabajan gratis. Entonces todos esos elementos acumulados hacen lo que le está sucediendo a Colombia, que hay más personas que no están aportando dinero en la torta de la educación, que no pagan matrícula, que no pagan absolutamente nada, y los que hacían la trampita anteriormente, porque yo también fui estudiante y a mí me decían, venga, diga que usted vive en tal sector para que le lleguen o le cobren menos o no le cobren nada, teniendo posibilidades de pagar alguna cosita, al menos alguna cosa módica. Pero algunos tienden a cambiarse de extracto para hacerle la trampita. No se están poniendo la mano en el corazón, sino que le están metiendo la mano en el bolsillo a los colombianos que sí trabajan. Desde esa perspectiva, mis queridos amigos, la universidad se vuelve inviable e insostenible porque tiene varios campus para mantener, laboratorios, infraestructura, tiene que pagar servicios, tiene que pagar empleados, tiene un montón de gastos y no le está entrando nada por concepto de los estudiantes que no pagan matrícula porque están en educación matrícula cero. Entonces, ellos tienen unos profesores de buena calidad que sí cobran un buen sueldo.
Entonces, si lo que nosotros estamos pretendiendo de verdad es querer ayudar a la gente, ¿por qué de pronto algún maestro no dice, venga, yo con 5 o 6, no sé, tendría que preguntar cuánto se le paga a un maestro de universidad para entender, pero según estuve por ahí viendo, hay profesores que ganan más de 10 millones de pesos mensuales. No estoy hablando del tema universitario, estoy hablando de colegios, instituciones educativas. Hay sueldos hasta de más de 20 millones de pesos para profesores. ¿Por qué un profesor no puede decir, venga, señor gobierno, yo entiendo la dificultad, quíteme 500.000 pesos al mi sueldo para yo ayudar a sostener esta situación? No, cada quien es feliz cobrando lo suyo. Entonces entendamos que nos está faltando poner la mano en el corazón. Entonces, desde esta perspectiva, mis queridos amigos, mi familia, que era de 4, ya ahorita se me vinieron 8 haraganes, se me vuelve insostenible y ya no es una familia de 4 y una de 8 que estaba en situación de dificultad, sino que entonces ya somos 12 personas llevadas de la porra, en pobreza absoluta, porque no hay nada que pueda sostenerse así. Entonces viene el señor presidente Petro y después de haber retenido pagos, porque retuvo pagos, ustedes pueden investigar en las actas, en lo que sea, del Ministerio de Educación, lo que sea, pero los estudios que me arrojan es que desde el 2023 a la Universidad de Antioquia no se le estaba girando dinero desde el Estado, que había una dificultad con el rector actual, con el rector anterior, porque estaba siendo investigado por casos de anomalías. ¿En qué sentido? No sé. Entonces, mientras esa situación estaba en estudio, suspenden pagos, la universidad entra en déficit mayor, entra en situación de crisis. ¿Y qué dicen después estos señores? Politizan el asunto. Petro politiza el asunto, ve cómo puede de alguna manera pasar por encima de la plana mayor los encargados de vamos a nombrar a este rector o vamos a nombrar a aquel o vamos a tumbar a este rector y a poner a otro, etcétera, etcétera. Pasa por encima de eso, suspenden el antiguo rector presenta su renuncia, colocan un nuevo rector provisional que es más acorde con las ideas progresistas de nuestro presidente, etcétera, etcétera. Y cuando ese nuevo rector llega, sueltan la plata, inyectan la plata para salvar a la Universidad de Antioquia. Movimiento político. Qué curioso que no pudieron resolver el problema desde el 2023 y vinieron a resolverlo ahorita, a 5 días de las elecciones, para tirarle por ahí derecho la puya a los muchachitos. Le salvamos la universidad, nos comprometemos con esto y esto y esto y esto, para que no vengan otros a quitarles esto y esto, pero ustedes consigan más votos. ¿Se dan cuenta? Un rector que era neutral, que era libre, que no estaba politizado según más o menos lo que yo he leído. Entonces ese rector no sirvió porque no entraba dentro de las propuestas o no se acomodaba con el señor Petro. Entonces lo remueven, lo investigan, lo remueven, ponen otro que sí es más afines con el proyecto del presidente Petro, y después de que los estudiantes están hasta aquí, hasta el cuello, la universidad, etcétera, viene y se presenta como el gran salvador, como el gran Mesías, inyectando más de 70.000 millones de pesos a la deuda o para rescatar a la Universidad de Antioquia. Díganme ustedes honestamente, si hay voluntad política, ¿por qué no se resolvió el asunto desde el 2023? ¿Por qué no podían haber dicho, bueno, estamos detectando que hay dineros que están yendo para donde no se debe, nosotros vamos a nombrar a alguien que se va a encargar de esos pagos para que lleguen a donde tienen que llegar, evitando desvío de recursos? ¿Podían haberlo hecho de esa manera? Sí, podían haberlo hecho. No lo hicieron, no lo hicieron. ¿Qué quiere decir eso? No había voluntad política de resolver el problema en su momento.
¿Cuándo lo resuelven? Cuando faltan 5, 4 días para las elecciones y convierten eso en un pretexto para decirle a los muchachos, vean que nosotros sí respondimos, vean que nosotros sí cumplimos, vean que nosotros pero no le están diciendo a los pelados que ellos fueron los que crearon la crisis. No le están diciendo a la gente que les pusieron la trampa, que les tendieron la crisis, que les tendieron la situación, para después venir a ganarse a los jóvenes un mes antes o menos de una semana antes de las votaciones, para que traigan al papá, a la mamá, a la gente y nos ganemos unos votos de más en este tiempo de desespero electoral. Entonces miren, queridos amigos, que definitivamente, bueno, cuarto elemento, yo que pensé que este video iba a durar 20 minutos y ya llevo el doble. Cuarto elemento, lo que debe cambiar, necesitamos producir más de lo que gastamos. Eso en cualquier economía, yo repito, por cuarta vez, no soy economista, pero si yo produzco y me estoy gastando más de lo que produzco, sé que voy a la quiebra, sé que voy a la ruina, mi vida es insostenible. Pero si yo produzco más de lo que me estoy gastando, o por lo menos soy consciente de que yo digo, venga Omar, tengo que entrar en un proceso de austeridad, entonces ahí nos tenemos todos que poner nuevamente la mano en el corazón. Si mis gastos ascienden a 1.000.000 de pesos, ¿cómo creen ustedes que yo voy a vivir con 800.000? Si cada mes estoy teniendo un déficit de 200.000 pesos, ¿no les parece que eso es algo inviable? Entonces yo digo, bueno, voy a buscar la manera de, si me estoy gastando 1.000.000 de pesos, voy a buscar la manera de cómo produzco un poquito más, qué me invento para producir un poquito más y llegar por ahí al 1.200.000. Estoy gastando 1.000.000 y me están quedando 200. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy produciendo posiblemente un 20% más de lo que me estoy gastando, que me va a llevar a mí a convertir ese dinerito que me estoy ganando además en una posible opción de producir, de generar un ingreso adicional, de crear una empresa, de crear alguna cosa que me genere otros recursos adicionales y poner a trabajar ese dinerito para mí. Lo meto al banco, o compro una carne, la frito y la vendo, o compro un puesto para hacer buñuelos, cualquier cosa, pero voy cogiendo ese dinero y hago que ese dinero trabaje para mí. Entonces necesitamos, en lugar de subirle impuestos a las empresas, generarles más oportunidades para que entren más empresas al país, generen unas regalías al Estado que le van a servir y fuera de eso generen empleo para los colombianos. Entonces, si estos 8 benditos, con los 4 que yo tengo en mi familia y vivo a duras penas, vienen y me dicen, Omar, nosotros somos conscientes de tu situación, vamos a ponernos a trabajar duro y vamos a ver cómo podemos apoyar para que de alguna manera puedas solventar mejor tu familia. En lugar de convertirse en una carga, se van a convertir en un apoyo que me va a ayudar a mí a crecer, porque no se van a venir conmigo a que yo los mantenga de haraganes, sino que ellos van a venir, van a utilizar un techo, van a utilizar una casa, van a utilizar unos recursos, pero van a aportar dinero para ayudarme a que me quede un poquito más de esta situación que yo tengo. Entonces ahí la vaina va cambiando. Entonces se necesita apoyar más a la empresa, se necesita meterle más al campo, se necesitan desarrollar nuevas formas de producir y tener para gastar, no gastar para crecer, queridos amigos. Crecer para gastar, no gastar para crecer. Se necesita incentivar el crecimiento de la gente y este mensaje va para los amigos políticos, dirigentes de este hermoso país. Ustedes no tienen que estarle poniendo trabas
al empresario que quiere crecer, a la persona que quiere salir adelante. Al contrario, tienen que incentivarlo, tienen que apoyarlo, tienen que acompañarle, ayudarle a crecer, porque si esa persona hoy crece sola, el mes entrante o el año que viene va a poder generar 2 empleos y el año que viene va a poder generar otros 3 empleos, y de esa manera le está generando más regalías al país y está generando empleos para ir sacando más personas de la pobreza. Entonces, ustedes, mis queridos compatriotas que están en cargos públicos, asambleas departamentales, el Senado de la República, el Congreso de la República, la Cámara de Representantes, las instituciones del país, ustedes tienen que ayudar al colombiano de a pie a salir adelante en lugar de ahogarlo con impuestos. Porque hay personas que empezaron a crecer, a crear empresa, y no más con los meros impuestos se quebraron en su empresa y ya tuvieron que, en lugar de generar empresa y generar empleo, tuvieron que convertirse en empleado, lo que quiere decir que se convierte en una carga para el Estado, porque ese fulano ya no va a pagar la salud y la pensión de su propia cuenta, sino que va a vivir de la teta del Estado, subsidiado por el Estado, y es un problema más para el sostenimiento del país. Resumen final. Hoy entran 398 billones, se gastan 547 billones, faltan 149 billones. Que el país, sin consultar con nosotros, se tiene que endeudar para sostener todo ese aparato, todos esos subsidios y todas esas cosas, y tú tienes que pagar esa deuda. No te la están cobrando directamente, pero si la tuviéramos que pagar, porque tendría que salir de nuestros bolsillos, resultado, no es viable. El país está caminando hacia su quiebra, hipotecando tu futuro y el de tus hijos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta por qué, mis queridos amigos, la izquierda racionalmente, sin violencia, sin quebrar un vidrio, sin incendiar el país, nada más analizando este tema de los ingresos y los egresos del país, son suficiente razón para entender que el comunismo no es la respuesta a las soluciones de los problemas colombianos? Queridos amigos, ahí les dejo a ustedes esa inquietud, ahí les dejo para que la analicen. Comparta este video con alguna persona progresista, comunista, socialista, que quiere votar por Iván Cepeda y continuidad del gobierno del cambio, o si quieren ir hacia otra dirección, que aunque haya corrupción, ya lo demás lo podemos ir resolviendo en el camino. Yo se los digo de todo corazón, si los colombianos, todos, en lugar de estar polarizados y divididos, nos pusiéramos a pensar, podríamos generar referendos para poner en cintura a nuestros gobernantes y simplemente bajar a los tradicionales de turno, que conservadores, que liberales, que tal cosa, que tal otra, y buscar 2 modelos o un modelo que sea del pueblo, 1 o 2 modelos que sean del pueblo, que nazcan del pueblo para el bien del pueblo, y no de cada personaje o maquinaria que se quiere inventar un partido político para ver cómo nos toca este cuatrenio desangrar y vivir de la teta del Estado. No podemos dejarnos polarizar. Ese no es el camino. Sí, existe el bien, existe el mal, existe gente que quiere trabajar, existe gente que no quiere trabajar. Entonces los que queremos hacer las cosas bien somos más que quienes no quieren hacer las cosas bien y quienes quieren hacer corrupción y hacer las cosas mal. Entonces nosotros podemos crear un sistema que sea justo para los dos, pero exigirles a estos para que hagan las cosas bien, para que se sometan a la ley, para que se sometan a la justicia, y de esa manera ir creando entre todos un país más justo. Pero un país polarizado
le está dejando a sus políticos las riendas para que nos sigan fregando la vida. Pero si nos unimos nuevamente, tomamos las riendas y les quitamos los privilegios a los políticos para que no nos sigan jodiendo la vida. Este país necesita ayudar, apoyar al empresario y al que genera el capital para generar empleo en lugar de perseguirlo. Queridos amigos, bendiciones, gracias por su compañía. Hasta la próxima.